Detrás de la emoción de su carrera en la lucha libre, la vida de Randy Savage fue una mezcla de altibajos, llena de momentos de victoria y de tristeza. El Macho Man era conocido por su energía y encanto, pero pocos conocían las luchas a las que se enfrentaba. Al repasar su increíble trayectoria, descubrimos una historia de grandes éxitos y dolorosas pérdidas. Descubra la vida oculta de una leyenda cuyo ascenso a la fama terminó con un giro sorprendente y desgarrador. Trágica muerte y heridas de Savage. Randy Savage, el emblemático luchador conocido por los aficionados como Macho Man, era algo más que una superestrella de la lucha libre. Era una fuerza de la naturaleza, un torbellino de energía y una presencia carismática que iba mucho más allá del cuadrilátero. Su gruñido característico, sus extravagantes trajes y su personalidad fuera de lo común le convirtieron en un nombre muy conocido, no solo entre los aficionados a la lucha libre, sino en todo el espectro de la cultura pop. Sin embargo, su historia da un giro desgarrador que añade profundidad y complejidad al legado perdurable del Macho Man. El 20 de mayo de 2011 quedará grabado para siempre en la memoria de los aficionados a la lucha libre de todo el mundo como el día en que este deporte perdió a un auténtico icono. El repentino y desgarrador fallecimiento de Randy Savage conmocionó al universo de la lucha libre, dejando un rastro de devastación e incredulidad a su paso. El Macho Man falleció en un trágico accidente de coche en el condado de Pinellas, Florida. Al volante de su Jeep Wrangler, Savage perdió el control, cruzó la mediana y se estrelló contra un árbol con una fuerza devastadora. Aunque el impacto fue grave, no fue el único culpable de su muerte. Surgió una verdad más compleja y conmovedora, que reveló a un hombre que había estado librando una guerra secreta dentro de su propio cuerpo. A medida que salían a la luz los detalles de aquel fatídico día, quedaba claro que la muerte de Savage no fue solo el resultado de un trágico accidente, sino también la consecuencia de sus propias luchas internas. El icono de la lucha libre, conocido por su energía desenfrenada y su carisma, había estado luchando contra problemas de salud en privado, ocultando sus vulnerabilidades al mundo. La colisión no fue más que el capítulo final de la historia de un hombre que lucha por superar su propia mortalidad. El mundo de la lucha libre lloró la pérdida de una leyenda, pero también reconoció la batalla silenciosa que había estado librando, añadiendo una nueva capa de profundidad al mito del Macho Man. La vida de Savage se truncó trágicamente a los 58 años. La causa oficial de su muerte fue un ataque al corazón provocado por aterosclerosis, una enfermedad caracterizada por la acumulación de depósitos de grasa en las arterias, lo que restringe el flujo sanguíneo. Para complicar aún más las cosas, el informe del forense reveló que Savage tenía el corazón agrandado, sometido a una enorme presión. En los momentos previos al fatal incidente, Savage había expresado a su esposa, Lynn, que le acompañaba en el coche, sentimientos de mareo e inconsciencia inminente. A pesar de su angustia, el siempre inflexible Macho Man se negó a ceder el control del volante, una decisión que a la postre resultó fatal. Aunque Lynn salió del accidente con heridas leves, el mundo cambió para siempre con la pérdida de Savage, un auténtico original cuyo espíritu vibrante y energía desenfrenada habían cautivado al público de todo el mundo. Su fallecimiento sirvió para recordar que ni siquiera las figuras aparentemente más invencibles son inmunes a la muerte. En sus últimos años, Randy Savage se había alejado mucho del personaje extravagante y exagerado que le había hecho famoso. Se había retirado de los focos y había optado por un estilo de vida más solitario, alejado de la comunidad de luchadores que una vez fue su hogar. Detrás de la valla de su propiedad de Florida, Savage vivía una vida de soledad, evitando la compañía de la mayoría de la gente y centrándose en tareas sencillas y cotidianas que le aportaban paz. Sus allegados notaron un cambio. Savage parecía extrañamente seguro de que su vida iba a ser truncada, y a menudo expresaba su deseo de que se celebrara un pequeño funeral privado. Su hermano, Lanny Poffo, observó que Randy estaba cerrando todo en esos últimos años, como si supiera que su tiempo era limitado. A pesar de esta sensación de presentimiento, Savage se mostraba tranquilo en sus últimos años, con la sensación de que había superado su pasado y estaba preparado para lo que viniera después. Savage vivió una vida intensamente física, y a lo largo de los años sufrió varias lesiones graves. Su trayectoria en el mundo del deporte y el espectáculo estuvo marcada por un incesante empeño en llevar su cuerpo al límite, pagando a menudo el precio de una serie de lesiones que habrían dejado fuera de combate a la mayoría. Sin embargo, para él, estos contratiempos físicos formaban parte del juego. Su primera lesión importante se produjo mucho antes de que se subiera al ring de lucha libre. En sus inicios como jugador profesional de béisbol, sufrió una lesión importante que alteraría el curso de su vida. Mientras jugaba en las ligas menores, Savage se vio implicado en una colisión en el home plate que le provocó una grave lesión en el hombro derecho. Esta lesión fue devastadora para un joven atleta cuyo futuro en el béisbol parecía brillante. Pero la reacción de Savage ante este contratiempo fue extraordinaria. En lugar de renunciar a sus sueños de una carrera deportiva profesional, se enseñó a sí mismo a lanzar con el brazo izquierdo. Cuando su carrera en el béisbol decayó, Savage se pasó al mundo de la lucha libre profesional, donde su fama de físico no hizo más que crecer. Sin embargo, la lucha libre planteaba sus propios retos, como un calendario agotador y el riesgo constante de sufrir lesiones. En 1992, Savage sufrió una lesión de rodilla. Pero la lesión de rodilla no fue ni mucho menos la última ni la peor de las pruebas físicas de Savage.
En 1995 surgieron informes de que se había desgarrado el tríceps, una lesión grave que habría dejado fuera de combate a muchos atletas. Sin embargo, Savage no era de los que se echaban atrás. Tomó la controvertida decisión de renunciar a la cirugía, una decisión que sin duda empeoró la lesión con el tiempo. En lugar de descansar y curarse, Savage siguió luchando, y sus actuaciones eran un testimonio de su tolerancia casi sobrehumana al dolor. En 1998, durante su tercer reinado como campeón mundial de los pesos pesados de la WSW, Savage se enfrentó a otra lesión importante que puso a prueba su resistencia. Esta vez se rompió el ligamento cruzado anterior, LCA, una lesión debilitante que habría acabado con la carrera de muchos luchadores. Sin embargo, fiel a su estilo, Savage se sobrepuso al dolor. Siguió luchando, con la rodilla fuertemente vendada y sus movimientos restringidos. Sin embargo, una de las lesiones más graves de la carrera de Savage no provino de la lucha libre, sino de una breve incursión en la interpretación. En 2002, fue elegido para interpretar al temible luchador Bonesaw McGraw en la taquillera película de Sam Raimi Spider-Man. El papel requería que Savage realizara una serie de acrobacias físicamente exigentes, incluida una secuencia especialmente brutal en la que su personaje se da un feo golpe en la cabeza. Fiel a su estilo, Savage se negó a utilizar un doble e insistió en hacer la escena él mismo. El resultado fue una lesión cervical tan grave que Savage tuvo que someterse a una terapia física intensiva. Según su hermano Lanny Poffo, la lesión fue tan debilitante que Savage ya no podía girar el cuello. En su lugar, tenía que girar todo el torso para mirar a alguien, un marcado contraste con el ágil y poderoso luchador que los aficionados habían conocido durante décadas. La lesión marcó un importante punto de inflexión en la vida de Savage, ya que no solo afectó a sus capacidades físicas, sino que también le obligó a reconocer los estragos que años de castigo físico habían causado en su cuerpo. El campeón de lucha libre. En 1973, Randy se subió al ring de lucha libre, iniciando un viaje que acabaría convirtiéndole en una de las figuras más emblemáticas de este deporte. Al principio luchó en la promoción International Championship Wrestling, ICW, de su padre, donde desarrolló su arte y experimentó con su personaje en el cuadrilátero. Pero fue a principios de la década de 1980 cuando Randy, con su extraordinaria presencia, empezó a evolucionar hasta convertirse en el Macho Man, un personaje que no era solo un truco, sino que encarnaba la personalidad real de Randy, una mezcla de energía intensa, comportamiento impredecible y un don para lo dramático. Las coloridas túnicas, las enormes gafas de sol y el icónico eslogan "Oh yeah" eran elementos que hacían de Randy un artista excepcional. Pero no era solo su aspecto, sino también su trabajo en el ring lo que le diferenciaba de los demás. Era un atleta excepcional, con un estilo que combinaba la lucha técnica con maniobras de alto vuelo, lo que le convertía en un competidor versátil y emocionante. En 1985, Randy estaba en el punto de mira de Vince McMahon, el jefe de la World Wrestling Federation, WWF, ahora conocida como WWE. Randy debutó en la WWF en junio de 1985 y enseguida quedó claro que estaba destinado al estrellato. Con la WWF repleta de talentos, el carisma de Randy era imposible de ignorar. Rápidamente ascendió y se hizo con el campeonato intercontinental de la WWF el 8 de febrero de 1986, al derrotar a Tito Santana. La victoria no fue un título más, fue claramente una declaración. Su reinado como campeón intercontinental duró 414 días, uno de los más largos de la historia del título. Durante ese tiempo, sus combates se convirtieron en acontecimientos imprescindibles, sobre todo por sus intensas rivalidades. Sin embargo, una de las rivalidades más emblemáticas de la carrera de Randy, y posiblemente de la historia de la lucha libre profesional, fue con Ricky the Dragon Steamboat. Su rivalidad culminó en un combate en WrestleMania 3 el 29 de marzo de 1987, que desde entonces ha sido aclamado como uno de los mejores combates de lucha libre de todos los tiempos. Los preparativos del combate fueron intensos, y Randy aplastó la laringe de Steamboat con una campana, un acto que aumentó la animosidad entre ambos. El combate en sí fue una clase magistral de narración y atletismo. Durante casi 15 minutos, Randy y Steamboat intercambiaron agarres, contragolpes y casi caídas en un combate que tuvo al público del Pontiac Silverdome al borde de sus asientos. Al final, Steamboat salió victorioso y se hizo con el campeonato intercontinental, pero el combate consolidó el estatus de Randy Savage como artista de primera categoría. Incluso en la derrota, se había robado el espectáculo, un punto culminante de su capacidad para elevar cualquier combate en el que participase. Si WrestleMania 3 mostró la habilidad de Randy para la lucha libre, WrestleMania 4 fue el evento que consolidó su lugar en la cima del mundo de la lucha libre. El 27 de marzo de 1988, Randy ganó por primera vez el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados de la WWF al triunfar en un torneo de una noche de 14 hombres. En su viaje a la cima, derrotó a luchadores de la talla de Butch Reed, Greg Valentine y One Man Gang antes de enfrentarse a The $1 Million Man, Ted DiBiase, en la final. Pero Randy no fue solo a la batalla. Le acompañaba su manager de toda la vida e interés amoroso, Miss Elizabeth, una asociación que añadía otra capa a su personaje. La presencia de Elizabeth en el cuadrilátero contrastaba con la personalidad intensa y a menudo volátil de Randy, creando una dinámica de la que los aficionados no se cansaban. Con la señorita Elizabeth en su esquina y Hulk Hogan apoyándole,
Savage derrotó a DiBiase para hacerse con el campeonato de la WWF, marcando el inicio de la era de Macho Madness. El reinado de Randy Savage en la WWF se caracterizó por su alianza y posterior rivalidad con Hulk Hogan. Conocidos como los Mega Powers, Hogan y Savage eran las dos estrellas más grandes de la lucha libre, y su asociación era un equipo de ensueño que los aficionados acogieron con entusiasmo. Sin embargo, como ocurre con todas las cosas buenas, la alianza no iba a durar. Savage empezó a sentir celos de la estrecha relación que Hogan mantenía con Miss Elizabeth. La tensión entre ambos estalló en un enfrentamiento explosivo el 3 de febrero de 1989, que dio lugar a uno de los eventos principales más esperados de la historia de WrestleMania, WrestleMania 5. El 2 de abril de 1989, ante un abarrotado Trump Plaza de Atlantic City, Nueva Jersey, Savage defendió su campeonato de la WWF contra Hulk Hogan. El combate fue la culminación de una historia de un año de duración, con las emociones a flor de piel y las apuestas aún más altas. A pesar de los esfuerzos de Savage, Hogan salió victorioso, poniendo fin al reinado de 371 días de Savage como campeón. Pero la derrota no disminuyó el estatus de Savage. De hecho, consolidó su papel como uno de los mejores heels de la historia de la lucha libre. Sin embargo, el Macho Man no permanecería deprimido mucho tiempo. En 1991, Savage se vio envuelto en otra disputa de alto perfil, esta vez con el Punto. Su rivalidad alcanzó su clímax en WrestleMania 7 en un combate de retirada, en el que el perdedor se vería obligado a abandonar la WWF. Había mucho en juego, y el combate fue épico. En un combate dramático y emotivo, el Ultimate Warrior derrotó a Savage, poniendo fin a su carrera. Sin embargo, lo que sucedió después del combate fue igual de memorable. Miss Elizabeth, que no había sido vista con Savage desde hacía algún tiempo, corrió al ring en su ayuda, en un reencuentro entre lágrimas. El momento fue una rara muestra de vulnerabilidad del Macho Man y sigue siendo una de las escenas más conmovedoras de la historia de la lucha libre. Pero, como ocurre con la mayoría de las retiradas de la lucha libre, no duró mucho. Savage regresó al ring más tarde ese mismo año y ganó el campeonato de la WWF por segunda vez al derrotar a Ric Flair en WrestleMania 8 en 1992. Esta victoria fue otro logro de Savage, que demostró que seguía siendo una de las grandes atracciones de la industria. Vida temprana y carrera en el béisbol. Nacido como Randy Mario Poffo, el 15 de noviembre de 1952 en Columbus, Ohio, era el hijo mayor de Judith y Angelo Poffo. Los diversos orígenes de sus padres, su padre italoamericano y su madre judeoamericana, influirían más tarde en su singular personalidad. Criado como católico, los primeros años de Randy estuvieron marcados por la herencia cultural de su familia, que sentó las bases de la figura carismática en la que se convertiría. Al crecer en un hogar en el que las proezas atléticas eran la norma, el camino de Randy hacia la grandeza parecía casi inevitable. Su padre fue también luchador profesional, un duro competidor que llegó a ostentar el récord mundial de sentadillas. Con semejante legado, Randy y su hermano Lanny, que más tarde sería conocido como el genio de la lucha libre, estaban rodeados de las agallas y la determinación que definieron la carrera de su padre. Pero en la casa de los Poffo no solo había músculos y fuerza, sino también disciplina y trabajo duro. De niño, Randy no era ajeno a la disciplinada vida que llevaba su padre. Tanto en los estudios como en el atletismo, los Poffo debían destacar. La influencia de Angelo se extendía más allá del ring de lucha, inculcando a sus hijos el sentido de la misión y la importancia de la forma física. El joven Randy se aficionó a los deportes con talento natural, pero no fue la lucha lo primero que le llamó la atención, sino el chasquido del bate y el rugido del público en el campo de béisbol. El amor de Randy por el béisbol fue evidente desde una edad temprana. Cuando era adolescente, ya destacaba en las ligas locales. La potencia bruta y la precisión que exhibía en el campo le convirtieron en un jugador importante. Mientras otros niños soñaban con ser bomberos o astronautas, Randy tenía la vista puesta en las grandes ligas. Su dedicación a este deporte era inquebrantable y pasaba incontables horas perfeccionando sus habilidades, ya fuera perfeccionando su swing o estudiando las estrategias del juego. Después del instituto, los sueños de béisbol de Randy le llevaron al Downers Grove North High School de Illinois, donde su talento en el campo no pasó desapercibido. Su potencial era evidente, y muy pronto, los ojeadores de las grandes ligas acudieron a su llamada. En 1971, con solo 18 años, Randy fue fichado por los Saints, los Louis Cardinals, como jardinero. Era el momento por el que había estado trabajando, la oportunidad de demostrar su valía en uno de los mayores escenarios del deporte. Pero, como sabe cualquiera que haya perseguido alguna vez un sueño, el camino hacia el éxito no suele ser fácil. El paso de Randy por las ligas menores fue una prueba de resistencia y carácter. Empezó en el sistema de ligas menores de los Cardinals, jugando para equipos como los Cardinals de la Gulf Coast League y los Cardinals de Orangeburg. Aunque su talento en bruto era innegable, las ligas menores eran un mundo totalmente distinto. Era un mundo en el que solo sobrevivían los más duros, con un calendario de partidos agotador, viajes constantes y la presión de rendir cada día. A pesar de estos retos, Randy nunca perdió su amor por el juego. Sus días se llenaban con la rutina de las prácticas de bateo, los ejercicios en el campo y los largos viajes en autobús entre los estadios de las pequeñas ciudades. Pero había algo más debajo de la superficie.
algo que acabaría llevando a Randy por un camino diferente. Incluso cuando perseguía su carrera en el béisbol con todas sus fuerzas, el mundo de la lucha libre profesional siempre estaba ahí, acechando en un segundo plano. Sin embargo, el béisbol es un deporte que exige no solo habilidad, sino también resistencia física, y para Randy fue una lesión de hombro la que cambiaría el curso de su vida. A principios de la década de 1970, mientras jugaba en las ligas menores, Randy sufrió una lesión en el hombro de lanzar. Fue un golpe devastador para un joven atleta cuya vida giraba en torno al juego. La lesión mermó su capacidad para lanzar con la misma potencia y precisión que antes le habían convertido en un jugador destacado. Aunque era diestro por naturaleza, la lesión de hombro sufrida en una colisión amenazó con hacer descarrilar su carrera como jugador. Sin embargo, al más puro estilo Savage, se negó a que este contratiempo le definiera. En su lugar, aprendió a lanzar con la zurda, una proeza que no solo demostró su increíble capacidad atlética, sino también su inquebrantable determinación. Para muchos, una lesión así podría haber marcado el final de sus aspiraciones atléticas, pero no para Randy. Por el contrario, se convirtió en un punto de inflexión que le conduciría a su verdadera vocación. Mientras seguía jugando al béisbol, ahora con un brazo más débil, empezó a explorar otras vías. La carrera de luchador de su padre siempre había formado parte de su vida, y con la lesión que limitaba su potencial en el béisbol, Randy empezó a plantearse un futuro en el círculo cuadrado. Como jardinero, Randy jugó en los Cardenales de San Luis y en los Rojos de Cincinnati. Pasó 4 temporadas en las ligas menores, donde se enfrentó a los altibajos que conlleva perseguir un sueño. Hubo momentos de triunfo, en los que demostró su capacidad para rendir bajo presión. Pero también hubo momentos de frustración, los largos viajes en autobús entre partidos, la incertidumbre de un futuro en el deporte profesional y el desgaste físico de jugar a un nivel tan alto. Savage jugó su última temporada en los Tampa Tarpons, un equipo que marcó el final de su trayectoria en el béisbol. Su paso por el campo estuvo marcado por destellos de brillantez, momentos en los que parecía que podría dar el salto a las grandes ligas. Sin embargo, al final de la temporada, quedó claro que su futuro no estaba en el béisbol, sino en otro campo. En 1974, Randy había pasado completamente del béisbol a la lucha libre. La lesión de hombro que antes parecía una maldición, ahora parecía una bendición disfrazada. Puede que la carrera de béisbol de Randy no le llevara a las grandes ligas, pero le había dado la base que necesitaba para sobresalir en el mundo de la lucha libre profesional. La agilidad, la fuerza y la fortaleza mental que había desarrollado en el campo de béisbol le servían en el ring. Pero quizás lo más importante es que el tiempo que Randy pasó en el béisbol le enseñó el valor de la perseverancia. Había sufrido reveses y decepciones, pero nunca se había rendido. Esa misma determinación le llevó a la cima del mundo de la lucha libre, donde se convirtió en una de las figuras más queridas y emblemáticas de la historia de este deporte. Carrera posterior y vida personal. Randy Savage, el hombre de la voz ronca y el espectáculo alocado, era algo más que un luchador profesional. Era una presencia enorme, cuya influencia se extendía mucho más allá del círculo cuadrado, tocándolo todo, desde el cine a la música, e incluso el mundo de los videojuegos. Pero bajo su bravuconería de macho, se escondía un hombre con una compleja vida personal y una carrera diversa que mantuvo intrigados a los aficionados mucho después de que terminaran sus días de luchador. Uno de los aspectos más definitorios de la vida de Randy fue su relación con Miss Elizabeth, nacida Elizabeth Ann Hewlett. Su química en la pantalla era innegable, y su relación fuera de ella era igual de intensa. Ambos se conocieron a mediados de los 80, y Elizabeth se convirtió rápidamente en parte integrante de su personaje de luchador. Fue presentada al mundo como su manager en 1985, y su asociación se convertiría en una de las más emblemáticas de la historia de la lucha libre. Elizabeth era la mezcla perfecta de elegancia y belleza, una verdadera encarnación de la gracia y la belleza, a menudo vista como la calma en la tormenta de Randy. Su relación se desarrolló ante millones de aficionados, culminando en una boda en SummerSlam 1991, apodada El Partido Hecho en el Cielo. Pero como muchos cuentos de hadas, la realidad entre bastidores distaba mucho de ser perfecta. Randy era conocido por su intensa, y a veces autoritaria, actitud protectora hacia Elizabeth. Los informes de colegas y personas con información privilegiada sugerían que sus celos no eran solo una actuación, sino un problema de la vida real que afectaba a su relación. A pesar de las dificultades, ambos se casaron en diciembre de 1984, mucho antes de su boda en la pantalla. Sin embargo, el matrimonio duró poco y se separaron en 1992, divorciándose definitivamente al año siguiente. La disolución de su matrimonio marcó el final de una era en la lucha libre, pero la vida personal de Randy siguió siendo una montaña rusa. En 2010, Randy encontró de nuevo el amor con Barbara Lynn Payne, con la que llevaba saliendo varios años. Los dos se casaron en una ceremonia tranquila el 10 de mayo de 2010, y parecía que Randy por fin había encontrado la paz en su vida personal. Aunque Randy siempre será recordado como uno de los mejores luchadores profesionales de todos los tiempos, su carrera estuvo marcada por una serie de transformaciones que pusieron de manifiesto su versatilidad y creatividad. Tras su paso por la World Wrestling Federation, WWF, y la World Championship Wrestling, WCW, Savage empezó a explorar nuevos caminos en el mundo del espectáculo, dejando una huella indeleble en cada uno de ellos. Una de sus aventuras más memorables, fuera de la lucha libre, fue su trabajo como patrocinador, sobre todo con Slim Jim.
El eslogan «Conviértete en Slim Jim. Oh yeah» se convirtió en sinónimo de Savage, y los anuncios en los que aparecía fueron muy populares en la década de 1990. Con sus características gafas de sol y pañuelos, Randy era el reclamo perfecto para el aperitivo de carne picante. Los anuncios de Slim Jim se convirtieron en un fenómeno cultural y ayudaron a consolidar el lugar de Savage en la historia de la cultura pop. Su asociación con Slim Jim tuvo tanto éxito que, según se dice, generó millones de dólares en ingresos para la empresa. El carisma y el aspecto único de Randy también le convirtieron en un reclamo natural para Hollywood, y aceptó una gran variedad de papeles que le permitieron demostrar sus dotes interpretativas. Su papel más famoso fue en la superproducción de 2002 Spider-Man, dirigida por Sam Raimi. En la película, Randy interpretaba al personaje Bonesaw McGraw, un luchador profesional que se enfrenta a Peter Parker en una de las primeras escenas. El papel encajaba perfectamente con Randy, ya que le permitía interpretar su personaje de luchador en una película de superhéroes. La escena fue un éxito de público y sigue siendo uno de los momentos más memorables de la película. Pero Spider-Man no fue ni mucho menos su única incursión en el mundo de la interpretación. Apareció en varios programas de televisión y películas a lo largo de su carrera, a menudo interpretando a personajes que eran una extensión natural de su personaje de lucha libre. En 1996, puso voz a un episodio de Walker, Texas Ranger, donde interpretó el personaje de un luchador profesional llamado Rattlesnake. También hizo apariciones como invitado en populares programas de televisión como Baywatch y Mad About You, donde una vez más llevó su personalidad a la pantalla. La voz de Randy era uno de sus rasgos más característicos y se aprovechó en varios proyectos de animación. Puso voz al personaje de The Thug en la película de animación de 1996 Space Ghost Coast to Coast, y también puso voz al personaje de Gorilla en la serie de animación de 1999 King of the Hill. Su voz profunda y grave se reconocía al instante y añadía un toque único a los personajes que interpretaba. Sin embargo, en 2003, Randy dio un giro sorprendente al lanzar un álbum de rap titulado Be a Man. El álbum fue un paso audaz para el Macho Man, ya que supuso un alejamiento significativo de la lucha libre. La canción que daba título al álbum, Be a Man, era un tema dirigido a Hulk Hogan, con quien Randy mantenía una larga rivalidad dentro y fuera del ring. En el álbum, Randy rapeaba sobre su carrera en la lucha libre, su vida personal y sus opiniones sobre la industria, todo ello con su característica voz grave. Aunque recibió críticas dispares, se convirtió en un clásico de culto entre los aficionados a la lucha libre. El álbum mostraba la voluntad de Randy de asumir riesgos y probar cosas nuevas, incluso si eso significaba salir de su zona de confort. Temas como My Perfect Friend, un homenaje al fallecido luchador Kurt Hennig, Mr. Perfect, revelaban un lado más introspectivo de Randy, mostrando que había algo más en él que la dura personalidad que representaba en el cuadrilátero. Al ser uno de los luchadores más populares de su época, su imagen apareció en numerosos videojuegos a lo largo de los años. Su primera aparición fue en el juego WWF WrestleMania, lanzado en 1989 para la Nintendo Entertainment System, NES. El juego fue un gran éxito y ayudó a allanar el camino para futuros juegos de lucha libre, en los que Randy sería un personaje jugable. A lo largo de las décadas de 1990 y 2000, apareció en varios videojuegos de lucha libre, como WWF Royal Rumble, WWF Raw, WWF WrestleMania, The Arcade Game y WCW War Revenge. Su personaje siempre fue uno de los favoritos de los aficionados, en gran parte gracias a su aspecto y sus movimientos característicos. Su característico codazo volador fue recreado fielmente en muchos de estos juegos, permitiendo a los jugadores revivir algunos de sus momentos más icónicos en el ring. En 2011, apareció como personaje descargable en WWE All Stars, un juego que presentaba versiones exageradas de luchadores clásicos y modernos. El juego fue bien recibido por los aficionados y supuso un digno homenaje a su legado en el mundo de la lucha libre profesional. Haz clic en la siguiente tarjeta para ver más vídeos.